Muy buenas tardes, estamos aquí en otro video más, en la semana número 7 de nuestro curso de gramática del texto. Hoy vamos a hablar de los marcadores discursivos, otro de los grandes temas de esta unidad. En primer lugar, yo voy a hacer una descripción y una mención de las categorías principales de marcadores discursivos. Y luego voy a proceder a explicar cómo vamos a hacer el análisis empírico de estos marcadores discursivos en textos, para lo cual también tenemos una herramienta, un software que es Textagram, hecho para esta asignatura. Bueno, lo primero que hay que decir es que los marcadores del discurso pertenecen a la categoría de unidades del vocabulario, a la categoría funcional. Es decir, hay dos grandes categorías cuando se habla de palabras. Las unidades léxicas o las palabras de contenido léxico, como por ejemplo la palabra teléfono, ¿verdad? Esas son palabras que designan o refieren a un concepto específico. En el caso de las palabras funcionales, en cambio, no existe esa función referencial, pero sí hay una función. Es decir, una función típicamente, en el caso de las palabras funcionales prototípicas son los artículos, las preposiciones, los pronombres. Esas no refieren, sino que cumplen una función sintáctica determinada. Nosotros no nos vamos a interesar por ese tipo de palabras funcionales porque esas palabras ya están muy bien descritas, están catalogadas, sabemos cuáles son, cuántas son. Nosotros nos vamos a interesar por otra categoría que, a diferencia de esas, no son de clase cerrada, es decir, nadie sabe cuáles son, cuántas hay, qué categorías existen. Lo que sí sabemos es que cumplen una función, no designan nada. El caso típico, ¿no? Un elemento como sin embargo, no designa nada, pero cumple una función discursiva. Y lo interesante, desde el punto de vista gramatical, lo interesante de estas unidades es que esa función que cumplen excede la oración. Por eso estuvieron siempre de alguna manera ocultos para la gramática tradicional. Recién ahora, bueno, en los últimos 20, 30 años, se ha producido un interés muy notable en la lingüística, un tema que está de moda y se está estudiando cada vez más. De los marcadores discursivos, entonces vamos a decir que, como dije antes, son unidades funcionales, es decir, que cumplen funciones discursivas, extraoracionales, son sin duda signos lingüísticos, es decir, que tienen su significado y su significante. Lo que pasa es que ese significado es un significado funcional y no léxico. Aunque, como vamos a ver en algunos de los casos, todo esto es un proceso, ¿no? Un continuo, más que una separación en unidades discretas. Lo digo porque en algunos casos, algunas de estas unidades que han sufrido un proceso de gramaticalización en el que van perdiendo su significado léxico y adquieren un significado puramente gramatical, pero en algunos casos todavía conservan rastros de ese significado léxico que alguna vez tuvieron. De esto lo vamos a ir viendo con los ejemplos uno por uno. Estos marcadores discursivos están en una gran diversidad de lenguas, muy probablemente sea un aspecto universal del lenguaje, y además están en todo tipo de géneros. Están en la lengua oral, están en la lengua escrita, en los distintos tipos de géneros discursivos que ustedes pueden encontrar. Los marcadores discursivos están para señalar la relación que hay entre proposiciones, están para ayudar, digamos, para articular las distintas proposiciones del texto. En la unidad 1 dijimos que el texto es una secuencia de proposiciones, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo que tenemos que ver es cómo los marcadores discursivos sirven para organizar y articular esas proposiciones. El caso más simple, más evidente, es el conector contraargumentativo, como el que yo mencionaba hace un momento. El conector contraargumentativo lo que está diciendo es de avisar que va a haber una proposición que está antiorientada con respecto a las proposiciones que se venían señalando. Tengo un libro por aquí de Estrella Montolío, Conectores de la Lengua Escrita, que también es recomendable lectura, que compara a los marcadores del discurso con señales de tráfico. Es decir, en las señales de tráfico se le va dando indicaciones a los conductores para que sepan si viene una curva a la derecha, por ejemplo.
Los marcadores del discurso funcionan así. Sin embargo, el conector contraargumentativo le avisa al lector, mire, ahora viene una proposición que no se infiere automáticamente de lo que venía antes. Pero esa es una función, una de las funciones posibles. Los marcadores discursivos tienen funciones distintas. Vamos a mencionar algunas más tarde, como por ejemplo estructurar la información, encontrar la coherencia lógica entre las proposiciones, regular la interacción comunicativa. Esto es más típico de la lengua oral. Y luego vamos a ver algunos que se vinculan más con aspectos exofóricos, aspectos que vamos a ver más tarde en la unidad 3, cuando hablemos de la modalización o de cómo el emisor también imprime su punto de vista. Nosotros vamos a estar tomando ideas fundamentalmente de dos libros. El primero, que es el que ya usamos antes, el manual de análisis del discurso de Elena Calzamiglia y Amparo Tuzón, pero también vamos a estar usando mucho un capítulo de este libro. Este es solo uno de los 3 volúmenes de la gramática descriptiva de la lengua española. Este es el volumen 3. En concreto vamos a estar usando un capítulo, el capítulo 63, que se llama Los marcadores del discurso, escrito por María Antonia Martín Sorraquino y por José Portolés. Martín Sorraquino es un apellido compuesto, así que tengan cuidado cuando la citen, tienen que citarla Martín Sorraquino y Portolés. Este libro se publicó en el año 99, por tanto ya tiene sus años, pero es un capítulo tan bien escrito, tan bien hecho, que sigue siendo absolutamente vigente y es una lectura de referencia en el campo, todavía hoy. Vamos a estar tomando muchas ideas de estos autores. La definición que nos dan, por ejemplo, es bastante precisa, como pueden ver. Los marcadores del discurso son unidades lingüísticas invariables. No ejercen una función sintáctica en el marco de la predicación oracional. Son, pues, elementos marginales y poseen un cometido coincidente con el discurso, el de guiar, de acuerdo con sus distintas propiedades morfosintácticas, semánticas y pragmáticas, las inferencias que se realizan en la comunicación. Hay que resaltar aquí de este rasgo que mencionan, el hecho de que son marginales. Con eso quieren decir que son externos a la estructura sintáctica de la oración. Hemos visto en la unidad 1 cómo las oraciones se pueden analizar sintácticamente, se puede hacer un árbol sintáctico. En este caso, entonces, el marcador discursivo no participa, no sería un vértice en ninguna rama, ¿no?, de ese árbol. Eso opera de manera transoracional, puede afectar a una oración entera, aparte de una oración también en algunos casos, pero su función no está localizada en la oración. Vamos a hablar de algunas propiedades morfológicas, en primer lugar, de los marcadores discursivos. Porque lo que encontramos es que, como les decía, esto es un proceso de gramaticalización. Son elementos, hay que verlo de un punto de vista diacrónico. Estos elementos en algún momento eran palabras también. Eran, por ejemplo, sustantivos y tenían un significado normal, léxico. Pero por un proceso de gramaticalización a lo largo de mucho tiempo se fosilizaron y perdieron esa capacidad de referencia, de designación, y también perdieron la capacidad de la flexión. No se puede decir que vengan de una categoría gramatical, es decir, tienen orígenes muy diversos, pero sí podemos reconocer que han perdido esa capacidad de flexión, ¿no? Son unidades, por tanto, lingüísticamente invariables. El ejemplo que nos dan es, por cierto, tenemos por cierto, pero nunca por cierta, ni por ciertos. Es decir, que eso que hay ahí ya de alguna forma dejó de funcionar como un adjetivo en la lengua. Tampoco pueden recibir modificadores, cosa que ustedes pueden hacer con cualquier otra combinación. No pueden decir muy por consiguiente, más por cierto, por poco cierto. Curiosamente, siempre hay excepciones. Es decir, ustedes sí pueden decir muy por el contrario. Pero no es la tendencia normal. Se pueden decir, todo esto que yo digo, todas estas propiedades, se puede interpretar que son propiedades más bien estadísticas, descriptivas, pero no son condiciones muy rigurosas, muy firmes. Es decir, siempre puede haber casos que desafían a la regla. Entonativamente se dice que se pronuncian entre pausas. Eso quiere decir que son parentéticos.
En la escritura se escribe, la pausa se representa, por ejemplo, entre comas o entre otros signos de puntuación. El hecho de que sea parentético, particularmente en castellano, es coherente con lo dicho antes acerca de que son marginales con respecto a la estructura oracional de la oración. Vamos a ver qué es esta marginalidad sintáctica. No cumple ninguna función en el marco oracional. No suelen presentar una posición fija con respecto a las oraciones. Algunos tienen preferencias. Algunos prefieren aparecer al principio, otros hacia el final, otros al medio. Pero hay mucha libertad de movimientos. Eso también es un estudio interesante para hacer. Un poco de estadística acerca de cómo es el comportamiento de los distintos marcadores discursivos. No se pueden negar, tampoco no podemos decir no a saber, no por el contrario. No se pueden coordinar tampoco, no puedo decir a saber y sin embargo, o por el contrario y de hecho. Y aquí nuevamente hay una cosa desconcertante de los marcadores discursivos, de que tienen la capacidad de incidir en miembros del discurso en categorías diversas. Por ejemplo, nombres o bien oraciones completas. En el ejemplo que nos dan es muestra ilusión, imaginación y, en definitiva, arte. Se tiene que señalar que ese en definitiva está funcionando como un marcador discursivo y sin embargo su ámbito de acción es inferior a la oración. Oraciones completas. Me ha gustado la película. Los actores, en cambio, no han estado muy bien. En cambio, ese conector contraargumentativo está haciendo relación a toda la proposición anterior. Mencioné también hace un momento una característica importante de estos elementos. Yo dije, hay que verlo desde un punto de vista diacrónico. Los marcadores están en distintos puntos de maduración. Algunos están más gramaticalizados que otros. Mientras más gramaticalizados están, más claramente van a exhibir estas propiedades que yo mencioné, como por ejemplo la invariabilidad sintáctica o la imposibilidad de ser modificados. Entonces podemos tener un continuum donde tenemos algunos elementos menos gramaticalizados y otros elementos más gramaticalizados. Mientras menos gramaticalizado está, más variación exhibe. Muchas variedades de taxonomías. Nosotros acá mencionamos un par solamente, la de Calzamiglia y Tuzón, el libro utilizado antes. Ellas no dedican mucho espacio al tema, pero sí ofrecen una amplia cantidad de categorías posibles y una forma de organizarlas, como pueden ver. Nosotros vamos a estar usando esta otra clasificación, la de Martín Sorraquino y Portolés. Encontramos que es la más operativa y la más fácil también de aplicar al texto escrito, al texto argumentativo. Lo que voy a hacer ahora es comentar muy brevemente cuáles son estas categorías, cuáles son las distintas funciones que cumplen estos marcadores. En el caso de la taxonomía de Calzamiglia y Tuzón, que no es la que vamos a usar en este curso, algunos ejemplos que nos dan son de iniciadores, tales como para empezar, antes que nada, primero de todo, distribuidores, por un lado, por otro lado, por una parte, por otra, estos, aquellos, ordenadores, primero, en primer lugar, en segundo lugar. Bueno, hay una gran cantidad. Ellas incluyen una categoría que es la de espacio-temporales. Esto es poco usual en las categorizaciones de marcadores del discurso. Otras categorías son muy compartidas, como la de los aditivos o los digresivos.
pero lo de espacio temporal, es decir, para señalar la anterioridad, la posterioridad o la simultaneidad de eventos, eso es algo menos común. Otras categorías son más fáciles de identificar entre los distintos autores. Por ejemplo, la de reformulación, ejemplificación, los conectores aditivos, los contraargumentativos, los consecutivos, que ya dividen en causativos, consecutivos, condicionales y finales. También hay muchas categorías que son, digamos, propuestas por estas autoras y que no van a encontrar ni en el de Martín Sorraquino y Portolés ni en otras clasificaciones que han venido después. Como digo, por una cuestión operativa, para trabajar todos con el mismo conjunto de categorías, vamos a usar estas de estos autores y vamos a comenzar describiéndolas por categorías principales. Es decir, hay una primera división y luego hay una segunda división, una subcategorización. La primera gran categoría es la de los estructuradores de la información, y la función que tienen es ordenar, organizar las distintas proposiciones. Ejemplos son, bueno, aquí tenemos como subcategorías los comentadores, los ordenadores y los digresores. El caso típico es los ordenadores, es decir, en primer lugar, en segundo lugar, por una parte, por otra parte, por último, es decir, estructurar, ordenar la información. Los comentadores a veces son más difíciles de diferenciar de los digresores, pero bueno, así como mencioné en un punto, los conectores contraargumentativos, los digresores también vienen a avisar al lector que la proposición que viene después es, digamos, una digresión, es decir, que no viene directamente vinculada con lo que se venía discutiendo en la proposición anterior. Estos autores, Martín Sorraquino y Portolés, proporcionan una amplia variedad de ejemplos y van comentando las funciones de cada uno de ellos. Voy a pasar a la segunda gran categoría, que es la de los conectores. Los conectores están divididos en 3 subcategorías. Los aditivos, que son los que cumplen esta función que ya comenté, es decir, la de agregar, decirle, bueno, la siguiente proposición está coorientada con la que venía antes, es decir, que seguimos hablando de lo mismo. Luego están los consecutivos, en donde lo que se establece es una relación de causa-consecuencia entre la proposición anterior y la siguiente. Y por último están la de los contraargumentativos, que también mencioné hace un momento, que utilicé como ejemplo. Es decir, le avisan al lector que ahora viene una proposición que está antiorientada. No es una digresión, directamente está antiorientada con la anterior. Otra categoría es la de los reformuladores. Nosotros vamos a estar identificando con estos autores 4 subcategorías de reformuladores. En primer lugar están los reformuladores explicativos, que lo que intentan es introducir un segmento en el discurso que aclara o explica un segmento anterior, muchas veces vinculado con el parafraseo. Por ejemplo, o sea, es decir, esto es, a saber. Luego están los rectificativos, que introducen un segmento de discurso que corrige un segmento anterior, mejor dicho, mejor aún, más bien. Hay otro que es el de distanciamiento, que es que presenta como menos relevante el segmento discursivo anterior. Es decir, hay un distanciamiento del punto de vista del autor. Ejemplo es, en cualquier caso, en todo caso, de todos modos, se toma distancia de lo que se acaba de decir, del compromiso del autor. Y finalmente están los recapitulativos, que presentan un segmento del discurso como un resumen o recapitulación de un segmento anterior más amplio. En conclusión, en suma, en definitiva, en fin, al fin y al cabo, ya se estarán dando cuenta que la manera en que se reparten estos marcadores discursivos en el discurso no es para nada aleatoria. Es decir, según en qué parte del discurso, al principio o al final estemos, va a haber mayor o menor probabilidad de encontrar uno u otro de estos marcadores discursivos, de estas distintas funciones. Un ejemplo de reformulador explicativo, es decir, mejor dicho, un rectificativo, un cualquier caso, uno de distanciamiento, un reformulador recapitulativo.
Luego vamos a hablar de los operadores argumentativos, otra de las grandes categorías de Martín Sorrentino y Portolés. Aquí tenemos dos funciones principales. Una es la de refuerzo argumentativo, es decir, refuerzan como argumento el segmento del discurso en el que se encuentran frente a otros posibles argumentos, ya sea explícitos o implícitos. Ejemplos nos dan en realidad, en el fondo, de hecho. Es decir, que de alguna forma vienen a intensificar lo que se dice, a aumentar el compromiso de lo que se está diciendo. Y por otro lado, la segunda subcategoría está la de concreción, que presentan un segmento discursivo como concreción o ejemplificación de una expresión más general. Los típicos son en particular, por ejemplo, en concreto. Aquí tenemos algunos ejemplos de refuerzo argumentativo, en realidad, operadores de concreción. Por ejemplo, en concreto, en particular, por ejemplo. Bueno, y finalmente la última de las categorías, que es una que nosotros no vamos a estar utilizando en este curso porque se vinculan más bien con aspectos exofóricos que vamos a ver en la unidad número 3, está la categoría de los marcadores conversacionales, muy típico de la lengua oral. En primer lugar se señalan los de modalidad epistémica, que señalan el grado de certeza o de evidencia que tiene el hablante o que se atribuye al hablante frente a una parte del discurso. Como desde luego, en efecto, sin duda. También están los de modalización deóntica, que reflejan las actitudes de voluntad o de lo afectivo del hablante. Indican si acepta, admite o consiente lo que se infiere en un fragmento anterior. Bien, bueno, de acuerdo. Enfocadores de alteridad orientan sobre la forma en que el hablante se sitúa con respecto a su interlocutor. Bueno, sabes, vamos, mira, oye. Finalmente, los metadiscursivos conversacionales sirven para estructurar la conversación, por ejemplo, para distinguir bloques informativos, para alternar, para cambiar de turno, mantener los turnos, etc. Bien, bueno, ya todas esas muletillas cumplen una función discursiva. Tenemos entonces en estas diapositivas que les dejamos unas distintas tablas de síntesis con las categorías y subcategorías que aportan los distintos autores, los fundamentales de la bibliografía de este curso, ya sea Calzamiglia y Tuzón, por un lado, pero sobre todo el de Martín Sorrentino y Portolés. Aquí están las categorizaciones que vamos a estar utilizando para el análisis de corpus. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora en esta segunda parte del video es un intento de análisis de los marcadores discursivos en un texto. Para ello voy a usar la herramienta de análisis que hemos preparado para este curso, que sirve para hacer los barridos. Se llama Textagram. Para utilizar esta herramienta vamos a ir acá al computador. Hay que escribir en un navegador teclin.com/textagram y entonces se carga esta página. Ustedes pueden pegar acá cualquier texto. Yo lo pego aquí y si quieren obtener lo que el programa cree que son los referentes, es decir, los objetos a partir de los cuales el programa va trabajando, es decir, los objetos de los que habla el discurso, entonces el programa va a hacer un esfuerzo aquí para detectar esos referentes posibles. Lo podemos probar si quieren. Todavía no hace las relaciones de correferencia, eso está pendiente, ya el año que viene supongo. Entonces acá el programa les propone algunos objetos, ¿no? Se habla de alumno, de conducta, de educación física. Y bueno, el programa también procesa algunas características semánticas, como pueden ver, de los elementos. Por ejemplo, el alumno es considerado un ser animado y así. Una persona. La salud es considerada un elemento inanimado. Bueno, pero esos son elementos que pertenecen a otro barrido. Ahora el barrido que nos interesa es el de los marcadores del discurso, marcadores discursivos. Entonces lo único que hay que hacer es hacer clic aquí
y el programa va a hacer este análisis. En este caso ha encontrado 3 casos solamente. Sobre todo como operador de refuerzo argumentativo, cuando menos aquí un reformulador de distanciamiento y aquí esto ya es un error del programa, esto no debería pasar, pero bueno, a veces se equivoca, ¿no? Este elemento está fallado. No debería marcarlo. Entonces, también puede ser que en este caso el programa no encuentre que haya otro marcador discursivo y no lo haya encontrado. Podemos hacer este análisis con otros textos a partir del corpus. Aquí se trata solamente de copiar y pegar. Pero si los fragmentos son muy pequeños, entonces probablemente no contengan marcadores discursivos. Si conseguimos una columna de opinión del diario, probablemente vamos a tener más oportunidades. A ver, Joaquín Morales Solá. Simplemente puedo seleccionar todo, copiar y pegar aquí. Una nota o una columna de opinión debería tener marcadores discursivos. En efecto, aquí tenemos un caso, refuerzo argumentativo, conector. Lo cierto es que digresor, sobre todo, operador argumentativo, porque esto está muy bien porque a ustedes les va a ahorrar trabajo, esfuerzo, no van a perder tiempo, pero tampoco van a perder, digamos, la oportunidad de aprender, por lo dicho antes. Es decir, este sistema a veces comete errores y además comete omisiones. Es decir, algunas de las veces en que marca que algo es un marcador discursivo, en realidad no es un marcador discursivo. Y otras veces que debería marcar, no lo reconoce. Entonces el desafío está en que ustedes puedan darse cuenta de cuáles son los errores de la máquina y bueno, los puedan comentar, puedan avisarlo. De paso nos sirve a nosotros para ir mejorando esto, corrigiendo los errores. Por supuesto, tampoco es necesario que lo usen si quieren operar directamente haciéndolo a mano, también lo pueden hacer. No hay ningún problema. Otra alternativa puede ser que lo hagan primero a mano y después contrasten con el programa para hacer la comparación entre el análisis cualitativo que ustedes hacen y el análisis que hace la máquina, ¿verdad? Eso sería, dentro de todo, algo razonable de hacer, una secuencia razonable. Bueno, y eso es todo por ahora. La semana 7 de Gramática del Texto dedicada a los marcadores discursivos. Vamos a estar haciendo ejercicios en clase también para tratar de ir afinando y afianzando este nuevo barrido. Así es que gracias y les deseo lo mejor para esta semana también. Adiós.